de la PRE, para que ustedes también nos conozcan. Entonces, esta, como les decía, es la bienvenida a la PRE Cayetano, en este caso el programa PRE Cayetano 2024-2. Ya saben que Cayetano es la universidad número 1 del país, según el ranking de las mejores universidades, de acuerdo a SUNEDU también. Así que, por ese lado, la excelencia académica está garantizada y es importante que tomemos todas las herramientas que la PRE nos va a dar pensando en la formación, no solo de ahora, sino también con miras a nuestro ingreso a la universidad, que obviamente es el objetivo que todos tienen aquí, ingresar a la universidad una vez que concluya el programa. Muy bien, vamos a empezar con el área académica, ¿no? Que es una de las áreas más importantes y por las cuales ustedes van a recibir también esta preparación. El área académica lo que busca es asegurar la calidad del servicio educativo o académico. Para este caso, ustedes tienen docentes en cada uno de los cursos. Son docentes preparados, con amplia experiencia, de lo cual también les pido a ustedes que puedan siempre aprovechar lo que cada docente les proporciona o les brinda. A ver, por favor, me han quitado el fondo, ¿lo pueden devolver para continuar con la presentación? A ver, vamos a esperar, chicos, que nos compartan nuevamente el host para poder continuar. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le pediría que por favor me pueda brindar el host un momento para continuar con la presentación de bienvenida del CEPU. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Estás como coanfitrión? Creo que ya puedes. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces continuamos con nuestra presentación. Como les comentaba, el área académica lo que busca es asegurar la calidad del servicio educativo o académico a través de los docentes con los cuales ustedes van a compartir a lo largo de estos meses. También el área académica es la encargada de planificar y ejecutar cada una de las actividades académicas, llámese simulacros, de pronto los talleres, los refuerzos académicos que van a tener los días sábados también. Y por supuesto, lo que hace el área académica es acompañar a la labor del instructor. Los instructores son cada uno de los profesores que van a acompañarlos a lo largo de estos meses. Ahora bien, importante conocer algunas fechas sumamente relevantes a lo largo de estos meses. Lo que más nos llama la atención o lo que más nos suele preocupar, ¿cuándo son los exámenes parciales? Ustedes recuerden que tienen 3 exámenes parciales. El primer examen parcial es el 29 de septiembre, el segundo es el 3 de noviembre y el tercero es el 1 de diciembre. Entonces tengan en cuenta estas fechas. Primer parcial, 29 de septiembre, segundo parcial, 3 de noviembre y el tercer parcial, el 1 de diciembre. ¿Cuándo acaban las clases? El 29 de noviembre y la entrevista de admisión, una vez que haya culminado el proceso de esos 3 parciales y aquellos que pasan la entrevista se va a dar el día 3 de diciembre. Entonces, importante, chicos, que tengan mapeadas estas fechas. ¿Dónde son estas fechas también? En los sílabos. Entran al aula virtual de cada curso y ahí tienen el sílabo. Revisen para que se familiaricen un poquito más con las fechas. Yo les sugiero que su calendario, en su agenda de algún organizador puedan anotar esas fechas para que las tengan en cuenta y se preparen evidentemente para esos exámenes. Horario de clases del turno tarde, ya lo saben, de 5 de la tarde a 8:40 y tenemos actividades adicionales. Los sábados tenemos refuerzos académicos y los domingos los simulacros según el calendario. Yanina, ¿dónde están las fechas de los simulacros? En el sílabo. Entra el sílabo en cualquiera de tus cursos o checa el sílabo de cada curso. Ahí vas a encontrar las fechas de los simulacros y de los exámenes parciales, así como de los talleres y todas las actividades que tienes que cumplir como estudiante dentro del año. Así que ese es el calendario del programa. Vamos con la segunda área de la PRE, el área de atención al estudiante. Esa es un área que busca atender eficientemente las consultas o los trámites administrativos que ustedes puedan tener o incluso sus papás. Para eso, ¿cómo nos podemos comunicar con el área de atención al estudiante? A través del correo. El correo es atención@precayetano.edu.pe. Yo les sugiero que lo anoten para que lo sepan y lo tengan con ustedes porque en cualquier momento puede que necesiten esta ayuda. Entonces, atención@precayetano.edu.pe o también tenemos ahí 2 números, el 953-479-078 o el 967-241-421. Si en algún momento vienen a la PRE para conocer, tienen que saber que el área de atención al estudiante se encuentra en el primer piso de la casa Ontanar. Entonces, esa es el área de estudiante, aquella que va a apoyarlos con las consultas o trámites administrativos que ustedes puedan tener. Tercer área de la PRE, aquí está mi área, el área de tutoría y consejería psicológica. El área de tutoría y consejería psicológica es un área que también va a estar muy de cerca con ustedes.
A partir de esta semana, ustedes cuentan con un tutor por aula. En el caso de ustedes, si mal no recuerdo, su tutoría es el día viernes. Entonces van a conocer a su tutor. El tutor tiene la función de orientar, acompañar y dar seguimiento al estudiante. ¿Seguimiento en qué? En las calificaciones y en la asistencia. Eso quiere decir que el tutor va a estar pendiente de las notas que ustedes obtienen, les van a dar algunas recomendaciones y además, todas las semanas, durante una hora, van a tener una sesión de tutoría. ¿Para qué es esa sesión de tutoría? Para que ustedes puedan aprender algunas habilidades o herramientas para un mejor desempeño académico, pero también habilidades pensando en la preparación para la entrevista. Ya saben que hay una entrevista de admisión y hay que prepararnos. Entonces, desde tutoría hacemos una preparación de al menos 3 semanas, las 3 últimas semanas pensando en la entrevista, pero todas las semanas previas trabajamos temas como memoria, concentración, técnicas de estudio, inteligencia emocional, y otros temas sumamente relevantes y que acompañan lo que ustedes van aprendiendo en cada uno de sus cursos. También contamos con un servicio de consejería psicológica. Actualmente en mi equipo tengo a 3 psicólogos, Eder, Danay y Liptania. Si ustedes quieren sacar una cita por un tema académico o personal, pueden pedir la cita a través del aula virtual o también le pueden pedir a su tutor que nos derive el caso para poder brindarles la atención cuando ustedes lo requieran. La cita es totalmente gratis, así que pueden aprovechar el servicio. Y finalmente nos apoyamos, como les dije, en la preparación para la entrevista. Nuestro correo es tutoría y consejería@precayetano.edu.pe. El día viernes, cuando tengan tutoría, su tutor les va a compartir un QR para que se unan a nuestro grupo de WhatsApp. Cada salón tiene un grupo de WhatsApp y por ahí nosotros constantemente vamos a enviarles información, vamos a enviarles algunas infografías con algunas recomendaciones importantes también a lo largo de estos meses. Así que ya saben que también cuentan con nosotros. Y finalmente tenemos al área de calidad educativa. El área de calidad educativa lo que busca es asegurar que se cumpla el modelo formativo preuniversitario en los programas del CEPU. En pocas palabras, asegurar la calidad del servicio que ustedes están recibiendo. Y también el área de calidad en algunas fechas importantes durante esos meses va a conectarse a sus clases virtuales y les van a aplicar algunas encuestas. Dos en particular, la encuesta académica, donde ustedes van a calificar a los instructores o a sus profesores, y la encuesta de servicios de la PRE. Entonces, a través de esas encuestas, nosotros tenemos la percepción de ustedes sobre el trabajo que venimos realizando. Y finalmente, reitero lo que dije en mi inicio, darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, augurarle el mayor de los éxitos en estos meses de preparación. Estoy segura que con mucho esfuerzo, que con mucha dedicación, van a lograr el objetivo de poder ingresar a la universidad. Así que estamos para acompañarlos, para orientarlos en este proceso, con toda la confianza del mundo. Ya saben que tienen un tutor, a través de él pueden canalizar todas las dudas, todas las inquietudes que tengan, y también por ahí nos pueden estar escribiendo cada vez que lo necesiten. No sé si hay alguna duda antes ya de retirarme para que la profesora pueda continuar la clase. O todo está ok, chicos. A ver, me comentan por el chat si todo está ok, aunque sea manito arriba para saber que se entendió lo que les hemos contado hoy día. A ver, no hay dudas, no hay preguntas, nada. Muy bien, por ahí nos levantan el pulgar, excelente. Ok, entonces, gracias Víctor, gracias Rodrigo, gracias Jaime, gracias a todos. Gracias profesora, ahora sí me retiro y que tengan una linda tarde. Gracias, Yanina. Bueno, a ver, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Voy a compartir con ustedes pantalla. Bien, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar nuestra clase de biología en este nuevo semestre, pero antes de empezar la clase quiero presentarme primero.
Conmigo van a llevar la asignatura de biología. Mi nombre es María Luz Rojas Bonilla. Soy, para que me conozcan un poquito, soy bióloga de profesión, de formación. También estudié en esta universidad, por lo tanto es mi alma mater. Y bueno, como todos los ciclos, para mí es un placer de poder acompañarlos en este proceso de aprendizaje de esta asignatura que es biología, que estoy seguro que la gran mayoría, de repente a todos les gusta la asignatura por el área de interés en la cual ustedes se van a desarrollar en el futuro. Antes de empezar la clase, digamos, con impartir en sí con el tema que nos corresponde el día de hoy, quiero comentarles un poquito acerca de cómo es la dinámica y, digamos, darles algunos consejitos, algunos tips al respecto. Díganme ustedes ya tienen acceso al Blackboard o en todo el caso al Moodle, donde están la información, chicos. ¿Tienen acceso a ese repositorio? Perfecto, Rodrigo, gracias por la respuesta. Bueno, semana a semana, no solamente para el curso de biología, sino para todas las asignaturas, van a ser publicadas los diferentes materiales que les va a servir a ustedes y también para las evaluaciones, ¿sí? Es muy importante que ustedes estén pendientes de esa información y a la vez también tengan la oportunidad de entrar a clase de repente habiendo revisado brevemente la información para que les ayude en este proceso, en estas sesiones de clase y entender un poquito mejor de lo que vamos a desarrollar, ¿ya? Ustedes también en esta plataforma tienen acceso al sílabo y ustedes van a observar la distribución de temas de acuerdo a las semanas que tienen durante el ciclo. Entonces, también lo bueno que en ese sílabo se muestra, por ejemplo, el número de semanas o el número de temas que se van a evaluar en cada evaluación, en cada examen parcial que ustedes tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a inventar, ahorita no tengo, a ver si de repente puedo aperturar el sílabo. Sí, acá lo tengo en la mano. En el caso del sílabo, por ejemplo, van a poder observar los temas, como les había mencionado, pero también, aparte de los temas, la distribución que corresponde en cada semana, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a abrir la versión un poquito más corta para que pueda y explicarles un poquito, porque a veces suele surgir dudas al respecto, sobre todo cuando recién están empezando la pre. eh, Hay un poquito de dudas de cómo es que se evalúa. Es lo mismo. A ver, les voy a compartir rápidamente, ¿ya? A ver, vamos por acá. Sí, listo. Por ejemplo, en esta primera semana, pues vamos a trabajar lo que es los seres vivos, las características de los seres vivos, pero también vamos a empezar con el tema de ecosistemas, la parte de ecología, ¿ya? Y bueno, también está indicado acá los talleres académicos que brindamos en la PRE. Luego, al final de cada semana, ustedes, por ejemplo, en esta primera semana no hay una evaluación, pero en la siguiente semana ya empieza la primera evaluación. Esa evaluación va a considerar los temas que se han trabajado en la semana anterior, ¿sí? Entonces, en la siguiente semana se evalúa todo lo que hemos trabajado el día de hoy. Bueno, ahí vienen la semana 2, los temas que vamos a seguir trabajando, que están relacionados a ecología. La semana 3 a evolución. La semana 4 a evolución y diversidad biológica. Y miren, acá hay una información importante. El domingo 22 hay un simulacro, el simulacro de admisión 1, en la que considera evaluar los temas que se han desarrollado en la semana 1 hasta la semana 4. Y luego seguimos desarrollando la semana 5,
Sin embargo, ya ustedes van a tener el primer examen parcial de OAMRA, en el que tiene porcentaje de peso de 20%. ¿Sí? También acá te indica claramente qué temas involucra en la cual van a ser evaluados, que corresponden entre la semana 1 y 4. ¿Sí? Bueno, de ahí continuamos, si vamos avanzando, se van a encontrar con el segundo examen parcial. Pero lo interesante aquí es que te indica que este segundo examen parcial de OAMRA va a evaluar desde la semana 5 a la semana 9. Entonces, por ahí puede surgir la consulta de MIS. Entonces, la semana 1 a la 4 ya no va a ser evaluado, no va a ser evaluado. ¿Sí? Entonces, digamos, este sílabo es muy importante en realidad para todos los cursos, que ustedes siempre estén pendientes de los temas que se van a ir desarrollando semana a semana, y también te indica el rango de semanas que van a ser evaluados en cada uno de estos exámenes parciales, ¿no? Por ejemplo, el último examen parcial, el tercer examen parcial, evalúa de la semana 10 a la 14, ¿sí? Entonces, ahí vemos que el último examen parcial tiene un peso de 45%. Entonces, por ahí surge nuevamente la consulta. Entonces, los temas anteriores son cancelatorios efectivamente. A ver, no se logra observar la pantalla. Eh, Estoy compartiéndolo. A ver si es que... Uy, qué raro. A ver, un ratito. Nuevamente vamos a... ahora sí creo, no sé qué habrá pasado. Bueno, entonces, como les decía, gracias por avisar, Piero. Gracias, gracias. Entonces, si ustedes observan aquí, está muy detallada la información en relación a la semana que ustedes tienen que enfocarse para cada uno de estos parciales. Si en este último examen parcial te evalúan de la semana 10 a la 14, o sea, los temas que se han desarrollado, todas las semanas del 1 al 9 no son tocados en este examen parcial. Y como ven, el peso es mayor, tiene un mayor porcentaje de peso en este último examen. Y así como lo ven, como observan en este examen, digamos, en este sílabo de biología, también tengan en cuenta, consideren la información que se muestra en los sílabos de las otras asignaturas. ¿Sí? Bueno, recomendación que les pueda brindar al respecto de cómo ir avanzando con el curso. Biología, digamos, van a haber temas en la que definitivamente implique, ¿sí? Memoria, de que estén que dominen ciertos términos, pero parece que ir repasando. Algunos de repente dirán, pero son muchos temas, es mucha información. Bueno, acá el truco es de que ustedes en lo posible durante las semanas o durante los días en la semana distribuyen un pequeño tiempo de repaso del curso, ¿sí? Si ustedes de repente pretenden estudiar todo, no sé, 2 días antes del examen parcial, pues se van a abrumar con tanta información y de repente puede llevar a la confusión del manejo de la información cuando ustedes estén frente a un examen. Entonces, lo mejor que podrían hacer es ir haciendo anotaciones, ir haciendo esquemas o pequeños resúmenes en las que para ustedes es un material de repaso que puedan revisarlo con cierta frecuencia y que de alguna manera esto les permite fijar y recordar la información, ¿sí? A ver. No, no te preocupes, Kiara, todavía no te preocupes. Sí, en un momento también voy a empezar a tomar la asistencia, ¿ya? Bueno, entonces vamos a empezar. Y otro punto también muy importante para mí es que a ver, de nada, Kiera, cuando empiece con la explicación, sí me gustaría de que si existe algún término en el que ustedes de repente no entiendan, por más que de repente por ahí
quizás lo han escuchado y crean que sea muy sencillo, es muy importante que no se queden con esas dudas, porque, digamos, puede ser un término que de repente yo estoy asumiendo que todos conocen, pero no es así. Entonces, ese término puede ser clave o puede estar vinculado a la explicación que continúa. Y si es que no lo aclaramos en este momento, yo puedo continuar con la explicación y de repente nos quedamos con algunas dudas. Entonces, es por eso que es necesario, es muy importante que a medida que nosotros vayamos avanzando, me pregunten, ya sea por el chat, pueden prender su micrófono y decir, Miss, ¿qué significa tal cosa? O puede volver a repetir, no tengo ningún problema en volverlo a repetir. Vamos a utilizar diferentes recursos en la que voy a tratar en lo posible que ustedes traten de comprender mejor del tema que vamos a ir abordando, sobre todo cuando nos enfoquemos de repente a procesos, ¿no? Por ejemplo, los procesos de división celular, mitosis y meiosis, replicación de ADN, o quizás los procesos de transcripción, o por ahí de repente procesos de traducción que tiene que ver con la síntesis de proteínas, o de repente con los procesos de respiración celular, glucólisis, fermentación, en fin. Ahí vamos a tratar de utilizar diferentes recursos para que ustedes también puedan comprender de los temas que vamos a ir trabajando. Así es que no sé si hasta aquí, chicos, ustedes tienen algún... ¿Todo ok? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok, chicos, entonces vamos a empezar, ¿ya? Nuestro primer tema corresponde a poder trabajar acerca de las características de los seres vivos, ¿sí? Y es que todos los seres vivos, en la que involucra desde un organismo tan simple, que es como, por ejemplo, una bacteria, un organismo unicelular muy pequeño. ¿Ustedes recuerdan qué tipo de células son o sea, vamos a encontrar o van a formar parte de las bacterias? Por ahí han escuchado de ese tipo de célula que encontramos o que forma parte de las bacterias, que son estas, se forman muy bien, Rodrigo, efectivamente, son células procariotas. De ahí también más adelante no se preocupen si todavía por ahí no ubican un poco de estas células, pero les voy adelantando que las células procariotas son las células más simples que hay. Tan simples son estas células que si bien tienen material genético, tienen membranas, citoplasma y ribosomas como organelas, pues no tienen una envoltura nuclear, no tienen organelas de membrana que le da esa complejidad interna que podemos ver de repente en una célula animal o en una célula vegetal o en una célula de un hongo, ¿no? Entonces, existen una diversidad de características que tenemos en común, que compartimos entre los seres vivos, desde una célula procariota, desde una bacteria, que son células muy simples, hasta organismos tan complejos como de repente, como somos nosotros, como animales, como plantas, como hongos, que son organismos que en realidad, muy aparte de ser multicelulares, ¿no? Que están conformados por una gran diversidad de células, también hay una complejidad estructural, ¿sí? Y el día de hoy vamos a conocer de estas características y que de alguna manera también por ahí nos permita un poco conocer y entender por qué los virus no son considerados seres vivos, ¿no? De repente ustedes han escuchado diferentes posturas, más aún cuando hemos estado frente a una pandemia en donde justamente el responsable de ello ha sido un virus, pues por ahí de repente han escuchado en algunos medios de comunicación en la que indicaban pues que este virus, ¿no? Responsable de esta pandemia es un ser vivo, ¿no? Es un organismo, decían, ¿no? Y otros decían pues que no, no era un ser vivo. Entonces, ¿por qué no es considerado un ser vivo? Pues ahora vamos a ir, digamos, conociendo un poco de estas características que tienen todos los seres vivos y justamente le brindan esa particularidad de ser un ser vivo. Pero previo digamos, iniciar en describir estas características, acá hay digamos, un pequeño
casito, no caso, pero es una lectura muy interesante que ustedes también tienen a disposición en el Moodle, en la que te hablan de estas salamandras. Te dicen las salamandras y la salud de los ecosistemas. A ver, de las salamandras, ¿qué tipo de organismos son? ¿Qué tipo de animales son? ¿Son reptiles? No sé, ¿qué creen ustedes? ¿Qué tipo de animales son las salamandras? A ver, tenemos por aquí reptiles, me dicen. Ok, me dicen que son anfibios. Ok, ok. Bien, anfibios también. Sí, en realidad les comento que las salamandras son anfibios. Están dentro del grupo, digamos, de animales que también encontramos ahí, por ejemplo, al sapo, a la rana. Y algo que diferencia a los anfibios de los reptiles es que los anfibios no tienen en la piel acuandata. No, este es un anfibio, ahorita vamos a ver. Esta es una salamandra en la que, digamos, si bien les estaba diciendo que es un anfibio, este anfibio lo que caracteriza o lo diferencia en el caso de los reptiles es que, digamos, no tienen una piel con escamas. Los reptiles, algo que le caracteriza mucho es tener una piel cubierta de escamas y eso lo hace una piel seca, ¿no? Y pues los reptiles, como tienen una piel de escamas, su única vía de respiración que tienen, ¿no? Es a través de los pulmones. Ellos tienen una respiración pulmonar. En el caso de las salamandras, por el contrario, ellos bien tienen pulmones, pero su mayor eficiencia respiratoria, o sea, ellos respiran principalmente por la piel. Es por eso que tienen una respiración cutánea, ¿sí? Entonces, ellos necesitan estar en un ambiente húmedo, ¿sí? Esa humedad es muy importante porque también al estar en un ambiente húmedo le da cierta característica de humedad en la piel y a través de esa humedad y otros factores más que debe tener la piel, ayuda y facilita ese intercambio de gases que debe ocurrir en la piel. Como les dije, si bien tienen pulmones, sí pueden tener una respiración pulmonar, pero ellos respiran principalmente por la piel. ¿Por qué se relaciona y te indica acá en el título y la salud de los ecosistemas? Bueno, lo que pasa es que las salamandras, estas especies en particular, esta especie en particular de salamandra, en Colombia hay una ecóloga, una investigadora en la cual menciona de que son consideradas como indicadores, digamos, de cómo se encuentra el ecosistema, ¿no? Es decir, si hay algún cambio en el entorno, en el ambiente, por diferentes razones, y esas razones pueden ser por una condición o una situación generada por el hombre, recuerden que lamentablemente los ecosistemas se han ido afectando, se han ido dañando por acción antropogénica o por acción del hombre, pues el ecosistema va a empezar a cambiar, ¿no? Y al cambiar el ecosistema, estos factores abióticos, es decir, esos factores que son muy importantes para mantener un ecosistema, como es, por ejemplo, esos factores de humedad, de precipitación, de calidad de suelo, ¿no? Etcétera, pues si cambian, se ven alterados, también pueden afectar a las diferentes comunidades bióticas o las diferentes poblaciones de seres vivos que viven ahí. Entonces, al cambiar esos factores bióticos, pues lamentablemente una de las especies que puede verse afectado por esos cambios ha sido de la salamandra. Entonces, cuando esta salamandra ha empezado a disminuir en población, pues es porque lógicamente se ha visto afectado por esos cambios que han ocurrido en el entorno, pues es un indicador en la cual nos avisa y nos dice, "Oh, acá está pasando algo. Si hay una disminución de esta población de salamandra, es porque en este ecosistema pues está ocurriendo alguna alteración en estos factores abióticos y entre ellos la humedad, en la que lamentablemente está afectando a esta población. Y si la salamandra es una especie que
digamos, clave dentro de ese ecosistema o es una especie que regula otras poblaciones, entonces ya se imaginarán todo el desequilibrio que puede ocurrir en ese ecosistema. Entonces, es por eso que se ha podido identificar a esta especie salamandra dentro de en un ecosistema, por eso se relaciona con la salud del ecosistema, ¿sí? Supuestamente el entorno, el ambiente, el ecosistema se ve alterado, entonces también vamos a ver a las salamandras como una población que puede haberse alterado en cuanto al, digamos, crecimiento poblacional y por lo tanto puede ser un indicador de que algo está ocurriendo en ese ecosistema, ¿no? Entonces, sí, hay indicadores biológicos en la cual nos dice el estado en que se encuentra el ecosistema, ¿no? Lamentablemente, la acción del hombre ha generado, pues, que ciertas poblaciones se hayan ido o se han visto afectadas, ¿no? Ustedes saben que en algunos casos se han dado, pues, eh, lamentablemente la situación de que algunas especies han desaparecido o están en peligro de extinción. Pero bueno, afortunadamente hay también mecanismos para poder eh, de alguna forma tratar de resguardar estas poblaciones, ¿no? O cuidar estos entornos o el hábitat donde estas poblaciones se encuentran, ¿no? Bueno, entonces, dentro de los logros de esta sesión de clases, que ustedes puedan identificar las características principales de los seres vivos y también describir y comparar los niveles de organización de los seres vivos desde átomos a biosfera, ¿no? Desde un elemento tan simple hasta pues una estructura mucho más compleja. Justamente destacando cómo la organización jerárquica permite la complejidad y toda esta diversidad de vida que nosotros vamos a ir mencionando a lo largo de estas semanas, ¿no? Bueno, dentro de la, digamos, parte introductoria del curso, pues también es muy importante conocer qué significa, qué es la biología, ¿no? La biología es una ciencia, ¿no? Que estudia a todos los seres vivos, ¿no? Es una ciencia de la vida. Y les comento que la biología a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, ha ido creciendo, ha ido evolucionando también su concepción de qué es la vida, de qué son los seres vivos. Desde mucho antes que de repente aparecieran estos lentes de aumento o de los microscopios, pues uno pensaba que los seres vivos era todo lo que uno simplemente podía observar con el ojo humano. Pero cuando ya empiezan a desarrollarse estos lentes de aumento, pues ya el hombre empieza a explorar entornos que de repente es era muy difícil pensar que en esos entornos habían formas de vida muy pequeñas. Y es ahí donde uno empieza a conocer pues la presencia de microorganismos, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues también con el desarrollo de la tecnología, hemos ido explorando, digamos, ambientes, hemos ido conociendo un poco más también de estas pequeñas formas de vida que son las células. Quizás también a través de la microscopía ya podemos conocer un poco más de las estructuras internas que puedan haber en una célula, en una organela en sí, ¿no? Pero también en todo este desarrollo y crecimiento de la biología, ¿no? A lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, pues hemos escuchado y conocemos de muchos investigadores, muchos científicos que han sido responsables del desarrollo de esta ciencia tan bonita, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Charles Darwin como el, digamos, responsable de permitirnos conocer un poco más acerca de los procesos evolutivos, conocer un poco más de estos mecanismos que nos lleva a procesos de evolución como es uno de ellos, planteado a través de la teoría de selección natural. Como también, por otro lado, tenemos acá tres personajes muy conocidos también en el campo de la biología, Schleiden, Schwann y Virchow, que han sido los responsables en plantear la teoría celular. Más adelante vamos a conocer las premisas, pero nos adelantamos un poquito a ellas.
en la que te dice que las células, por ejemplo, son las formas de vida muy pequeñas, son las formas de vida tan pequeñas que existen, y que todo ser vivo está formado por células, ¿no? Es la unidad básica de vida. Y el aporte de Virchow a todo ello es que toda célula se origina de otra preexistente. Y sabemos que es así, porque las células surgen justamente a partir de procesos de división celular, ¿no? ¿Ustedes recuerdan qué tipo de divisiones celulares hay? A ver, ¿qué tipo de división celular hay? Por ahí de las que ustedes recuerden. Muy bien, Rodrigo. Perfecto. Hay dos tipos de divisiones celulares y lo vamos a ver también a lo largo del curso, lo vamos a desarrollar con mayor detalle y profundidad. Son la división a través de mitosis y meiosis, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con este primer principio unificador de los seres vivos, con esta primera característica. ¿Qué nos dice? Que todos los seres vivos somos estructuras complejas y altamente organizadas. De repente eso lo podemos entender muy bien si es que quizás miramos a un organismo pluricelular como somos nosotros. Claro, el hombre, los animales están conformados, como son organismos tan complejos, pues están formados por diferentes tipos de aparatos y sistemas. Estos aparatos y sistemas conformados por órganos, los órganos constituidos por tejidos, los tejidos por células, ¿no? Y ahí vemos la complejidad estructural y muy bien organizada que hay en estos tipos de organismos multicelulares. Ok, pero yo les digo que una célula como una bacteria, una célula procariota, también es una estructura altamente organizada y muy compleja. ¿Por qué? A ver, una célula en sí está formado por una membrana. En realidad, cuando una célula se ha tenido que formar, lo primero que se ha tenido que formar en una célula es la membrana celular. ¿Por qué? Porque la membrana celular es lo que delimita lo que hay dentro con respecto a lo que hay fuera. Sin membrana no hay célula, ¿sí? Y si vamos analizando qué elementos o componentes, mejor dicho, tiene la membrana, ¿qué me dirían ustedes? A ver, de lo que recuerden, de lo que conozcan, ¿de qué está conformado una membrana celular? ¿Qué tiene una membrana celular? Bien, Salvador, muy bien, tiene una bicapa, tiene unas dos capas de lípidos llamados fosfolípidos, perfecto. En el caso de la celulosa es una pared, ¿sí? Es una pared, está muy por fuera de la membrana, ¿sí? Y no todas las células lo tienen, pero sí es una estructura de una célula que puede formar parte de una célula, pero estamos analizando principalmente la membrana, ¿sí? Entonces, tiene fosfolípidos. Mire, solo la membrana tiene una bicapa de fosfolípidos, tiene proteínas, puede tener carbohidratos, ¿sí? Puede tener otros componentes lipídicos aparte de fosfolípidos. Y todas estas estructuras, todas estas moléculas, biomoléculas orgánicas, están organizadas de tal manera que nos permite formar una membrana celular. Miren el grado de organización que tiene la membrana. Imaginémonos ahora o trasladémonos a una célula en sí. Tiene citoplasma, tiene material genético, tiene ribosomas, y si hablamos de una célula animal o vegetal, pues tiene una diversidad de organelas dentro, ¿no? Tiene mitocondrias, otros tendrán cloroplastos como los vegetales, tendrán aparato de Golgi, retículo endoplasmático, bueno, en fin. Hay toda una complejidad, toda una gran diversidad de estructuras que están muy bien organizadas y hacen que esta, de repente, si bien lo vemos como una sola célula tan simple, pero a la vez es una estructura altamente organizada, ¿sí? Entonces, todos los seres vivos, todos, desde la célula más simple que hay hasta un organismo pluricelular, somos estructuras altamente organizadas
¿sí? Muy complejas y muy organizadas. Y bueno, también si partimos de lo más simple, pues todos los seres vivos estamos formados por bioelementos. Entre estos bioelementos que se encuentran en mayor, digamos, distribución en los seres vivos, sabemos que es el famoso son, ¿no? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Pero estos bioelementos asociados a otros, pues me van a permitir formar biomoléculas, ya sea orgánicas e inorgánicas. Si hablamos de macromoléculas biológicas, proteínas, ADN, ácidos nucleicos, también lípidos, pues hacen mayor la complejidad estructural y estas macromoléculas se organizan de tal manera para formar estructuras más complejas como son las organelas, como es la membrana celular, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a ver que sí, efectivamente todos los seres vivos somos estructuras, organismos o estructuras altamente complejas y muy bien organizadas. Ahora, todo ser vivo está formado por esta unidad básica de vida que es la célula. Todo. Y de acuerdo al número de células, pues tenemos organismos que están constituidas por una sola célula. Y si están conformados por una sola célula, pues tenemos a los organismos que son unicelulares. ¿Qué organismos unicelulares? Pues tenemos a las bacterias. A ver, si hablamos de a ver, chicos, si hablamos de reinos, a ver, ¿en qué reinos encontramos organismos unicelulares? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿En qué reinos encontramos organismos unicelulares? A ver. Reino fungi, efectivamente. Claro, no todos los reinos, perdón, no todos los organismos del reino fungi van a ser unicelulares. Los organismos del reino fungi son los hongos, ¿ya? Y acá vamos a tener un representante muy conocido. Me estoy adelantando un poquito para que vayamos conociendo o recordando los términos. Acá hay un hongo unicelular muy conocido que es la levadura, que de repente ustedes han escuchado que se utiliza en la elaboración de pan, que se utiliza en la producción de cerveza. ¿Sí? Efectivamente, muy bien, Rodrigo, Estefanía, Omar, también Anita, perfecto, ahora lo vamos a mencionar y Salvador, perfecto. Otro, por ahí me mencionan a los protistas. Efectivamente, los protistas, que son eucariotas, ahí vamos a tener pues a las amebas, a las algas, a los flagelados, a los ciliados, ¿sí? Que son justamente organismos unicelulares. Omar me dice, y Anita, en la cual se vinculan esos reinos, tenemos el reino monera o procariota, como también lo llaman, y ahí están las arqueas, Anita, efectivamente. Y ahí están todos los organismos que son procariotas, ¿sí? Procariotas, reino monera, el reino arquea, ahí está, vamos a encontrar a las arqueas, pero ahí nosotros tenemos una clasificación particular que luego lo vamos a ver, pero bueno, dentro de lo que ustedes conocen, pues estamos trabajando inicialmente con esta información. Entonces ahí, reino procariota, van a escuchar este término, o de repente, como lo indica Omar, reino monera también, ¿sí? Y ahí encontramos a las bacterias antiguas, que son las arqueobacterias, como las bacterias más recientes, como se les llama, reinos, bacterias un poco más modernas. Todos ellos son unicelulares. Y bueno, también tenemos organismos pluricelulares, pues ahí están las plantas, tenemos a los hongos, tenemos a los animales y también tenemos a los protistas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí está el dominio bacteria, el dominio arquea. Lo que pasa es que un nivel mayor de clasificación, si bien hablábamos de reinos, sabemos que estos reinos están
conformados o se encuentran dentro de estos dominios, ¿no? Hay 3 dominios: eucaria, arquea y bacteria, que luego lo vamos a trabajar, chicos, no se preocupen cuando eh, abordemos el tema de diversidad biológica, ¿sí? Bueno, entonces todos los seres vivos están conformados por esta unidad básica de vida que vendría a ser la célula. Ahora, también otra característica importante es que todos los seres vivos podemos crecer. Crecemos. A ver, ¿nosotros cómo crecemos, chicos? ¿Qué tenemos que aumentar? ¿Qué creen que aumentamos para poder crecer? A ver. Bien, Rodrigo, aumentamos el número de células. Efectivamente, los organismos pluricelulares crecemos aumentando el número de células y eso va a permitir que las estructuras crezcan, ¿sí? Pero si hablamos de organismos unicelulares, de repente viene, pero un organismo unicelular no crece. Sí, sí crece. Por ejemplo, les voy a poner así algo bien concreto, bien sencillo. Digamos, una célula, un organismo unicelular, tiene este tamaño. En realidad debería ser volumen, ¿no? Tiene este tamaño. Cuando esta célula hace división celular y se divide, y si digamos es una eucariota que se divide en dos, lo que va a hacer inicialmente es tratar de dividir de forma equitativa el citoplasma, ¿no? Entonces vamos a tener pues 2 células así, más o menos, de este tamaño, podría ser de ese volumen, pero no es el tamaño de la célula original. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la célula? Pues cada célula tiene que crecer, aumentando su masa, aumentando su volumen, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Los organismos unicelulares sí crecen, aumentando su masa, y los organismos pluricelulares también crecen, pero como bien lo ha indicado Rodrigo, es aumentando el número de células y también aumentando la masa, o sea, los dos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nosotros vemos cómo a nivel de las plantas, por un proceso de germinación y crecimiento tan sencillo, puede darse a lo largo del tiempo, como también en diferentes organismos. Por ejemplo, en este caso vemos un ejemplo de desarrollo y crecimiento en un insecto, en esta mariposa. Primero es una larva, después cambia a pupa, pasa por un proceso de metamorfosis y miren cómo se ha transformado un organismo completamente diferente, ¿no? Ha cambiado significativamente su forma, su estructura, pero también ha pasado por todo un proceso de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Entonces, todos los seres vivos crecemos. Ahora, acá hay algo muy, muy particular. Todos los seres vivos, todos, nos reproducimos, ¿sí? Nos vamos a reproducir. Y en el caso de los procesos de reproducción, ustedes saben que esto nos lleva siempre a generar descendencia. Entonces, acá vamos a ver 2 tipos de reproducción. Una reproducción sexual y una reproducción asexual. Y yo quiero preguntarles a ustedes, em, ¿qué entienden ustedes por reproducción sexual? A ver, ¿qué dicen ustedes? 2 quejes. José, perdón. 2 células se juntan para crear otra, ok, 2 gametos o con diferencia. Uso de gametos, me dice Micaela, Piero, Kiara, ok, José. Ok, la combinación de genes entre especímenes, unión de células, ok, Salvador, Fernanda, Rodríguez, se necesitan de 2 organismos. Ya. Vamos a definir, tener claro que es una reproducción sexual, ¿ya? Primer punto, en un proceso de reproducción sexual, requiero siempre de gametos, ¿sí? Gametos. Siempre voy a requerir gametos. Los gametos son células sexuales.
En el caso del gameto masculino es el espermatozoide y en el caso del gameto femenino es el óvulo. Entonces, siempre para un proceso de reproducción sexual requiero de gametos. Y cuando ocurre la fecundación, pues me va a permitir formar un organismo, ¿sí? Un organismo que es genéticamente diferente a los progenitores. Papá, mamá forman gametos, producen gametos, fecundan los gametos y los hijos son genéticamente distintos a los progenitores, ¿sí? Entonces, estos gametos, ya esto lo vamos a ver después, no se preocupen, pero estos gametos se originan por un proceso de meiosis, por una división celular llamada meiosis. Y esta meiosis tiene como finalidad formar células que van a ser entre una y otra genéticamente distintas. O sea, la posibilidad que un hijo con respecto al otro sean idénticos es difícil, es imposible si es que se originan por meiosis. Ahora, alguien me dirá a mí, los gemelos idénticos, esa es otra cosa, ¿ya? Pero lo vamos a ver después. Entonces, ¿cómo defino yo una reproducción sexual? Es una reproducción en la que participan gametos, gametos diferentes, de orígenes distintos, masculinos y femeninos, que cuando estos van a ser fecundados, pues o se fecundan, me dan origen a una descendencia genéticamente diferentes, en la que con respecto a los parentales, ¿no? Si bien la descendencia va a tener ciertos rasgos de papá y mamá, pero no son idénticos a ellos. Ahora, necesito sí o sí de dos organismos para poder tener o para poder realizar una reproducción sexual. ¿Qué dicen ustedes? O sea, es como que una regla, como que es obligatorio tener dos individuos para tener una reproducción sexual. Ya, Kera me dice que sí. Ok. ¿Alguna? Anita me dice que no. ¿Por qué no, Anita? A ver, si es asexual cambia. No, eso sí, ¿no? Ivana me dice que sí. Algunas ranas pueden hacerlo. Ok, Salvador. Miren, no es una condición obligatoria decir de que para una reproducción sexual necesito obligatoriamente dos especies. Bien, Piero, dependiendo de qué organismo. Si hablamos de un organismo que es hermafrodita, que produce en su cuerpo gametos femeninos y masculinos y hasta se puede autofecundar, es uno solo. Así es, Eduardo. Es uno solo, ¿sí? Por ejemplo, las tenias, ellos se autofecundan y forman sus huevecillos y esos huevecillos que caen dan origen a un gusano, a un parásito genéticamente diferente a otro, ¿no? Entonces, no es como que indispensable decir de que sí o sí requiero de dos organismos. No, porque hay organismos que son hermafroditas y hay organismos de sexos separados. Pero lo que sí o sí necesito para decir que es una reproducción sexual, requiero de gametos. Y que esa descendencia siempre va a ser genéticamente distinto a los progenitores. ¿Ya? Pero en el caso de una reproducción asexual, yo voy a ver que la descendencia son clones del parental. Entonces acá el parental, mediante un proceso de reproducción asexual, voy a formar organismos que van a ser genéticamente iguales a los parentales, ¿sí? Entonces, para ese caso, pues solamente requeriría de uno, ¿no? O sea, un organismo, por ejemplo, células que se dividen por, eh, digamos, fisión binaria como las bacterias. O de repente como algunos ciliados, ¿no? Yo tengo una célula ciliada, ahí, ¿no? Los cilios son estructuras que salen
de la estructura celular que permite que estas células se movilicen, se desplacen, pues poco a poco se van a ir estrangulando y dividiéndose en dos, ¿sí? Y voy a tener dos células ciliadas chiquitas, que luego van a crecer, ¿no? Entonces, pues simplemente se dividió y estas dos células ciliadas van a ser genéticamente iguales a la célula que la origina, ¿sí? Y hay organismos que se dividen asexualmente que no necesariamente es una célula. A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda qué organismos se reproducen multicelulares? Se reproducen asexualmente. ¿Qué me dice? A ver, por ahí. Ejemplos. Muy bien, Salvador, las plantas, sí, pueden ser, pero en animales, pero sí, los peces. Ah, reproducción sexual, las medusas, sí, las medusas, sí. Lombrices, los peces, sexual. Y yo recordé, no, bueno, tendría que revisarlo, pero yo recuerdo que es siempre sexual. Las esponjas, las estrellas de mar. No sé si ustedes han escuchado que las estrellas, que están formadas por así, por estos bracitos, a veces por situaciones fortuitas, un accidente, ya, pasó que se rompió ese bracito, ¿sí? Y ese bracito que se desprende por sucesivas divisiones celulares, en el tiempo va a dar origen a una nueva estrella de mar, ¿sí? Ah, ok, no se preocupe. Entonces, claro, por ejemplo, las esponjas también este tipo de división, perdón, este tipo de reproducción asexual es por fragmentación. Generalmente las estrellas de mar se reproducen sexualmente, esa es su reproducción natural, común que hacen. Pero, como les digo, por situaciones fortuitas, por X razones, lamentablemente se vio afectada y se desprendió ese bracito, ¿no? Y bueno, pero tiene la capacidad de regenerar, nuevamente restablecer, recuperar esa sección perdida, pero del fragmento que separó, pues dio origen a una nueva estrella de mar. Entonces, esta nueva estrella de mar es genéticamente igual al progenitor, ¿no? Por ejemplo, las levaduras también, no es un animal, pero es un hongo. Las levaduras hacen gemación, ¿no? Las levaduras son organismos unicelulares que poco a poco, por ejemplo, van a empezar a formar una yemita, como una yema, ¿sí? Se divide el núcleo y luego esta yema se desprende, ¿no? Y se convierte en un organismo completamente independiente. Entonces, ya sabemos, pues, que la reproducción sexual requiere sí o sí la participación de gametos, gameto masculino y femenino, que al ser fecundados, pues estos darán origen a un organismo o una descendencia que va a ser genéticamente diferente a los parentales. En el caso de la reproducción asexual, pues no requiero de gametos. Esta reproducción asexual lo puede originar, lo puede realizar un solo individuo, en la que a través de diferentes, de acuerdo al tipo de reproducción asexual, porque hay diferentes tipos, dará origen a organismos que van a ser genéticamente a los parentales, ¿no? Es como les había dicho, estaría formando como clones, ¿no? Son genéticamente iguales. Bien, en el caso de las lagartijas Omar hay un tipo de proceso muy particular. Ese proceso se llama partenogénesis, que también lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No es necesariamente una reproducción, digamos, asexual, pero ahí participa un solo tipo de, digamos, de gameto. Ahí solamente participa el gameto femenino, sin haber sido fecundado, va a dar origen a, a un organismo multicelular. ¿Cómo? De ahí más adelante lo vamos a describir y les voy a mencionar cómo se pueden dar
este tipo de proceso, ¿sí? Es un poquito, hay organismos que se reproducen sí, pues se reproducen de esa manera. Entre ellos hay estos tipos de reptiles, hay pulgones, ¿no? Que también tienden a reproducirse por partenogénesis. Bueno, otra característica importante, conocida también, es que dentro de las características entre todos los seres vivos es que heredan sus características a la descendencia, ¿no? Es decir, hay esta transmisión, ¿no? De características hereditarias, pero ¿a través de qué? A través de los genes, a través del material genético, a través del ADN. Recuerden que el ADN es una molécula muy compleja que almacena, que contiene toda nuestra información genética, todo lo que somos nosotros, todo, todo, el color de cabello, la forma de nuestro rostro, el color de nuestros ojos, etcétera, tanto fuera como dentro, todo lo que somos nosotros está siendo regulado, ¿no? Y es gracias a la expresión de nuestro material genético, que vendría a ser nuestro ADN. Si conocemos un poquito más y recordamos, mejor dicho, un poquito más, el ADN es una macromolécula, ¿sí? Es una molécula muy, muy grande, que está formado por unidades simples, pequeñas, llamadas nucleótidos, ¿sí? Entonces, son largas cadenas de nucleótidos y ahí a través de esta secuencia de nucleótidos uno establece la información que tienen nuestros genes, ¿sí? Entonces, cuando se forman el gameto, espermatozoide por papá y el óvulo por mamá, va a haber una, digamos, transferencia de información genética en esas nuevas células que se forman. Y cuando estos se fecundan, pues ese nuevo organismo va a tener parte de información de papá y parte de información de mamá. Que finalmente esta información que vemos aquí en nuestro ADN, cuando se expresa, a ver, ¿qué se forman, chicos? Si recordamos un poquito. Cuando el material genético se expresa, ¿qué creen que formamos? ¿Qué moléculas se forman al expresar nuestros genes? A ver, ¿qué dicen? Muy bien, Salvador. Muy bien, Anita, perfecto. Nuestro material genético, cuando se expresa, se va a expresar en información de proteína, ¿sí? O sea, las proteínas que nosotros formamos en todo nuestro cuerpo es gracias a la expresión de información que está en el ADN. Entonces, si hay una mutación en el ADN, algún cambio en las secuencias de nucleótidos de mi ADN, producto en la cual genera una mutación, cuando se expresa, va a haber un cambio en mi proteína. Y al haber este cambio en mi proteína, en la secuencia de aminoácidos en mi proteína, va a llevar que esta proteína de repente no funcione correctamente. Y si no funciona correctamente, puede ser el inicio o puede ser el origen de alguna enfermedad que podamos tener, ¿no? Alguna condición genética, algún problema genético, alguna enfermedad, es porque de repente no se han expresado correctamente nuestras proteínas. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer, ustedes saben, ¿no? Y todos repetimos, el cáncer es producto de mutación de nuestro ADN. Sí, es cierto. Es producto de alguna mutación, alteración en nuestra secuencia material genético. Pero esa mutación que llevó al haber un cambio de secuencia de nuestro material genético, cuando se expresa, va a haber un cambio en la estructura, en la secuencia de aminoácidos de la proteína. Y por lo tanto, esa proteína que debía funcionar correctamente, no funciona. Y ahí es donde se generan los problemas, ¿sí? Entonces, miren qué tan importante, esto lo vamos a ver más adelante, qué tan importante es esta relación, ¿no? Este vínculo de la información que está en el ADN, almacenada en el ADN, en la que finalmente sabemos cómo se expresan proteínas. Entonces, las proteínas también son macromoléculas muy importantes en nuestro cuerpo.
porque no solo van a ser estructuras que forman parte del músculo, ¿no? De estructuras en sí, digamos, cuando uno habla de proteínas, dice, las proteínas son nutrientes estructurales, porque forman parte de estructura, forman parte del músculo, forman parte de los tejidos. Sí, es cierto, tiene una importancia en ello, pero también son importantes en, tienen como función de producir, de ser anticuerpos, tienen la función de ser enzimas, tienen la función de ser hormonas. ¿Qué pasa si una enzima no funciona? No está catalizando y es una proteína. Si no está catalizando, puede ser de que esta proteína no tiene la conformación estructural correcta. ¿Y por qué no tiene la conformación estructural correcta? Vayamos más atrás, porque el material genético no tiene la secuencia correcta y quizás ha sido producto de una alteración, una mutación, generado por diferentes factores, ¿sí? Eso también lo vamos a ver más adelante. Bueno, además, todos los seres vivos, pues somos capaces de variar, adaptarnos. A ver, chicos, nosotros variamos producto de qué? Porque dentro de nuestra población, en nuestra especie, hay variaciones, no todos somos iguales. Si nos vamos en la zona, solamente ubicando nuestra población en los diferentes continentes, en América del Norte, del Centro, del Sur, Europa, Asia, África, Oceanía. De todos ellos, ya es producto, son productos evolutivos, pero para poder realizar productos, o sea, para poder evolucionar, por así decirlo, y ojo que la evolución no ocurre así de un momento a otro, ¿ah? Los procesos evolutivos requieren procesos en tiempos largos, grandes, ¿no? Entonces, para poder evolucionar, hemos tenido que variar, han tenido que haber cambios. Ok, el ambiente puede ser un factor que influya a ese cambio, pero para cambiar, para nosotros variar, ¿dónde ha tenido que ocurrir el cambio? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Dónde ha tenido que ocurrir el cambio para poder variar y que esa variación se pueda transmitir a la descendencia? Y que, exacto, Rodrigo, ha tenido que ocurrir, sí, tiene que haber, cambiar definitivamente un cambio, tiene que haber el factor ambiental, es una razón por el que, digamos, esa población vea la necesidad de buscar adaptarse, buscar entornos nuevos, etcétera. Pero para que ese rasgo que haya variado se pueda transmitir a la descendencia, ha tenido que haber un cambio a nivel genético. Y ahí es donde vamos a ver en evolución, por ejemplo, esa postura que decía Lamarck, en la cual se equivocó en su momento. Él decía que los procesos evolutivos se podían entender por la herencia de caracteres adquiridos, ¿no? Si yo adquiero una característica adquirida en vida, esa característica yo lo puedo transmitir a la descendencia. Y no es así. Yo me pinto el cabello de rojo, es una característica adquirida. Pensar que esa característica adquirida lo puedo transmitir a mi descendencia y pensar que mis hijos van a tener cabello rojo es imposible, ¿no? Pero para yo transmitir un rasgo, una característica que tengo a mi descendencia, es porque he tenido que ver un factor importante, un cambio a nivel de nuestro material genético. Entonces, las variaciones son producto de muchas razones. Las variaciones se han dado en nuestro material genético, que ha podido ser producto de una mutación. Las mutaciones, no todas las mutaciones son malas. Uno habla de mutaciones, lo primero que de repente pensamos son en enfermedades, ¿no? Pero también desde el campo, desde el proceso evolutivo es muy importante las mutaciones, porque son justamente, es la razón por la que una población
dentro de una población los individuos varían, cambian, ¿no? Tienen rasgos distintos. No solo por mutación, hay otros factores más, desde la parte de la meiosis, producción de gametos, los procesos de fecundación también son factores en la cual nos permite entender por qué dentro de una población variamos, ¿no? Y esas variaciones que uno tiene, pues van a haber rasgos que son favorables y de los que no son favorables. Y definitivamente esos rasgos, si nosotros nos encontramos en un entorno que está cambiando, que ha cambiado, estoy hablando del ambiente, pues si tenemos un rasgo favorable, ¿no? Producto de esa variación, de ese cambio, de esa mutación, pues de toda esa población, el que tiene el rasgo favorable se va a poder adaptar mejor, va a poder reproducirse de mejor forma y va a poder prevalecer más en ese entorno. Sin embargo, el que tiene el rasgo que no es favorable, pues lamentablemente le va a costar adaptarse. De repente en el tiempo va a ir disminuyendo en número y quizás al punto de que ya a lo largo del tiempo, de procesos más largos, pues esa variación, ese rasgo ya no esté presente en la población, ¿no? Entonces, ¿somos capaces de variar? Sí. Y de esa variación que vamos a tener en la población va a ser capaz de poder adaptarnos a entornos distintos también, ¿sí? Y esta adaptación a lo largo del tiempo de las acumulaciones de estas características nos va a dar cambios en la población con respecto a la población original. Sí, o sea, yo parto de una población original, pero de estas variaciones, adaptaciones, cambios que he tenido y a lo largo del tiempo voy a tener cambios, ¿no? En esa población que ya no es tan igual a la original, ya estamos hablando de un proceso evolutivo, ¿sí? Y todos los seres vivos vamos a variar, vamos a adaptarnos y vamos a evolucionar. Ahora, otra característica también importante es que todos los seres vivos somos capaces de responder estímulos temporales, ¿no? Y este proceso, este evento se llama irritabilidad. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder pasar por estas pruebas de reflejo, ¿no? A veces nos sientan en una camilla, en una mesita alta, en donde los pies, las piernas están colgadas. Y cuando nos golpean esta región de la rodilla, vemos que nuestro pie, sin una acción voluntaria, sino más bien involuntaria, se levanta, ¿no? Y baja. Ese golpe, que es un estímulo temporal, lleva a que la pierna suba y baja, ¿no? Y esa es la respuesta frente a ese estímulo temporal. Es como decir, cuando nosotros, por ejemplo, nos acercan una luz o una linternita de luz a nuestros ojos, ustedes ven cómo cambia las pupilas, ¿no? También ese cambio pupilar es justamente producto de un estímulo, ¿sí? Esa respuesta en el cambio de las pupilas es parte de lo que es la irritabilidad. Y acá ustedes en la imagen de la izquierda, no sé si identifican esas plantas, las plantas más conocidas como plantas carnívoras, que en realidad no comen carne, ¿sí? No comen carne, se alimentan de insectos. Pero estas plantas que ves ahí son plantas bien pequeñas, ¿no? Son plantas que se han adaptado, han variado y se han adaptado en un entorno en donde el suelo es muy pobre en nitrógeno. Ellos están adaptados en vivir en un suelo pobre en nitrógeno. Pero han variado y se han adaptado en ese entorno y esa variación ha llevado a formar estas valvitas que ustedes ven que usualmente siempre están abiertas. Están abiertas esperando a que venga un estímulo, que vendría a ser un insecto, ¿no? Un animalito pequeño que se posa adentro e inmediatamente eso genera que las valvas se cierren. ¿Pero por qué las cierran? Ellas empiezan internamente a secretar un fluido que va a ir destruyendo, degradando a ese animalito que quedó atrapado dentro, pero ¿con qué finalidad?
para absorber ese nitrógeno, esa es su fuente de nitrógeno, del cual no puede obtener tan fácilmente del suelo, ¿no? Entonces, así es, bueno, dependiendo de las especies, ¿no? Dependiendo de qué especie, estas especies, particularmente estas, tiene que, no necesitan mucho de nitrógeno porque están adaptados en un suelo pobre, o sea, con una baja cantidad de nitrógeno. Justamente esa estructura, Eduardo, que tiene es producto de una adaptación, ¿no? Han variado y es producto de una adaptación, de encontrarse un suelo muy pobre en nitrógeno que han variado y en la que justamente esa fuente de nitrógeno lo están obteniendo de los animales pequeños que caen en esas valvitas, ¿no? Entonces, esa estructura se cierra cuando llega el estímulo, ¿no? Llega el insecto e inmediatamente se genera la respuesta de cerrar estas válvulas, ¿no? Bueno, otra característica más correspondiente a los seres vivos es justamente que todos los seres vivos tenemos un tiempo finito de vida, no somos eternos. Nos gustaría de repente algunos ser eternos, pero todos tenemos un tiempo de vida. Em, Algunos son más longevos que otros, ¿no? Hay animales que pueden pasar los 100 años, las tortugas, creo también las ballenas, los elefantes, son muy longevos, pero también pues hay animales que no pasan mucho tiempo, ¿no? Horas, días, ¿no? Entonces, en realidad, siempre vamos a tener un tiempo finito de vida. Luego, ya para ir terminando, porque esta vendría a ser nuestra última característica, y ahí vamos a relacionar un poquito acerca de los virus. Pues todos los seres vivos requerimos de un aporte constante de energía, ¿sí? Y pues a partir de las reacciones químicas que realizan nuestras células, nuestro cuerpo en general, pues a partir de estos requerimientos van a permitir formar parte de procesos, de reacciones químicas y de procesos metabólicos. Por ejemplo, nosotros necesitamos de carbohidratos. ¿Por qué creen que necesitamos de carbohidratos? Nuestra pirámide alimenticia como base, pues nos dice, en la base de esta pirámide nos dice que requerimos de un mayor número de porciones al día de carbohidratos. Bueno, sí, pero para sobrevivir, pero ¿por qué? ¿Qué nos brinda esos carbohidratos? Nos brinda, muy bien, Kiara, así es, Osiris, así es, nos brinda energía, muy bien. Sí, es una energía a corto plazo, o sea, es una fuente de energía inmediata, ¿no? Y claro, nosotros consumimos harina, consumimos pan, consumimos arroz, ahí hay almidón, almidón tiene glucosas, entran a nuestro cuerpo, empieza a ocurrir reacciones químicas para romper esas macromoléculas en moléculas más pequeñas, en nutrientes más simples como glucosa. Esa glucosa es absorbida, viaja por la sangre, llega a la célula, entra a la célula y esa glucosa va a empezar a romperse, a metabolizarse por diferentes reacciones químicas, haciendo que se rompa en CO2 y agua, pero lo más importante es esa alta producción de ATP, esa alta producción de energía. Entonces, todos los seres vivos siempre estamos constantemente requiriendo un gran aporte de energía. Y hay también un intercambio de materia y energía con el entorno, ¿sí? Vamos a intercambiar materia y energía. Porque de todo este proceso metabólico de reacciones químicas, vamos a perder, ¿sí? Hay energía, digamos, de las moléculas que nosotros vamos a ir rompiendo, degradando digamos, contienen una cantidad de energía. Pues esa parte de energía que nosotros vamos a utilizar u obtener van a ser moléculas de ATP. Esas moléculas de ATP, esa energía química, nos va a servir para otros trabajos celulares que tenemos que hacer.
Pero hay otra gran parte de energía que vamos a perderlo. Eso es inevitable. Vamos a perder energía en forma de calor. Por eso tú ves ahí esos animales como pierden energía en forma de calor, ¿no? Entonces, también al romper, como les dije, esa molécula de glucosa, ¿qué está pasando? ¿En qué vamos a degradarlo? Lo degradamos a CO2 y agua, pero principalmente la degradación de glucosa es para producir energía, ¿no? Entonces, ese CO2 y agua, ¿hacia dónde va? Va hacia el entorno. El CO2 no se queda en nuestro cuerpo, lo liberamos al medio y más bien hay otros organismos que necesitan ese CO2 porque es su fuente de carbono, si me estoy refiriendo a las plantas, cuando estas requieren hacer fotosíntesis, ¿no? Entonces hay un gran intercambio de materia y energía. Y acá ustedes ven en resumen un pequeño esquema en donde ves que todos los seres vivos tienen todas estas características que tenemos en común, ¿no? Todas estos principios unificadores, estas nueve características que hemos ido mencionando. Ahora, la pregunta que les puedo hacer es, ¿por qué, sí? ¿Por qué los virus no son seres vivos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué los virus no son seres vivos? Dentro de lo que hemos ido mencionando, ¿por qué creen que no somos seres vivos? Ya, porque no respira, o sea, dentro de las características que hemos mencionado, ¿sí? Dentro de lo que hemos ido. A ver, recuerden, acá tenemos en la pantalla las 9 características en común. Y de estas, ¿cuáles crees tú? O sea, para decir que el virus es un ser vivo, es porque tiene que tener esas 9 características. Pero sabemos que no es así. A ver, me dicen, no tiene metabolismo. Eso es cierto. Eso es un punto muy importante. No tienen metabolismo propio. Ellos por sí solitos no son capaces de producir energía. Por sí solos no son capaces de generar nuevos virus. Por sí solos no son capaces ni siquiera de producir sus proteínas o duplicar su material genético. No. ¿Qué necesitan los virus para formar nuevos virus? A ver, necesitan ingresar a una célula huésped y utilizar toda la maquinaria metabólica de la célula una vez dentro para formar nuevos virus. Entonces, sí, una característica en la que los virus no cumplen es porque no tienen metabolismo propio, ¿sí? Claro, no se nutren, o sea, si no pueden nutrirse es porque no pueden metabolizar nada, ¿sí? No pueden hacer ese tipo de procesos. Ahora, acá mencionan algo bien interesante. Jean-Pierre, por acá veo que Nicole también, hablan acerca de las células, ¿sabes? Porque no tienen tiempo limitado de vida, poder mantenerse, siempre tienen un huésped. Así es, Salvador. Requieren de un huésped para subir muy bien, Alessandra, porque no se reproducen. Ya, ok. A ver, lo que pasa es que también ese es un punto importante que tienen que tenerlo muy en cuenta. Y yo creo que partiría con esto. Todos los virus, sin excepción, no están formados por células, ¿sí? Recuerden que todo ser vivo está formado por esa unidad básica de vida que vendría a ser una célula. Entonces, si ustedes recordarán, una célula, toda célula que tiene, toda célula tiene una membrana, ¿ok? Tiene citoplasma, sí. Tiene material genético, sí. Tiene ADN. Estoy hablando de una célula tan simple como una procariota. Tiene un tipo de organelas en común con la eucariota que son los ribosomas. Ok, entonces tiene ribosomas, tiene membrana celular, tiene citoplasma, tiene ADN, ARN también, ¿no? Tienen ácidos nucleicos. Ok. Un virus, no. Un virus no tiene
digamos, estas estructuras. Tiene solo un tipo de material genético, ADN o ARN. No tienen los dos. ¿Puede tener membrana? Sí, pero no todos tienen membrana. Pero sí tienen una cubierta proteica, que luego le vamos a dar que vendría a ser cápside. Bueno, después vamos a escribir un poquito más de los virus en un tema más adelante. Pero son estructuras que no están conformados por células. Y ese es, creo, a mi punto de vista, es una de las principales razones por el cual podríamos decir de que no son seres vivos. Todo ser vivo está conformado por esa unidad básica de vida que es una célula. No tiene metabolismo propio. Por ahí mencionaron de que no se reproducen. Sí, no se reproducen. ¿Sabes qué es lo que pasa con ellos? Quizás el término no, digamos, se normaliza como para indicar el que se estén generando nuevas copias. Y es que en realidad los virus se replican, ¿sí? Se generan copias, se replican dentro de una célula huésped, pero no es que ellos se reproduzcan, ¿sí? No es que ellos realicen una reproducción asexual o sexual. Sí se replican, ¿ya? Que son estructuras altamente complejas, sí, porque de alguna manera por la estructura que tienen, algunos tienen envoltura de membrana, otras cápsides tienen su material genético, un tipo, o tienen algunas enzimas. Ojo, pueden tener enzimas, pero eso no significa que esas enzimas actúen en el virus, no, recién van a catalizar o actuar en la célula huésped. Ojo, que ellos no pueden realizar reacciones químicas, o sea, no tienen metabolismo propio. Entonces, ¿pueden variar? Sí. Y hemos sido testigos de ello en esta pandemia, ¿no? Empezamos con una variante del SARS-CoV-2. ¿Y cuántas variantes actualmente existen del SARS-CoV-2? Uf, creo que de las que tenemos son las que hemos podido reconocer y pueden existir más, son los que no están registradas, estudiadas, analizadas o monitoreadas. Entonces, sí, los virus mutan, cambian, varían y lógicamente se adaptan. Y eso es parte también de un proceso evolutivo, ¿no? Pero como ves, pueden haber algunas características que pueden, también hablaban del tiempo, tienen un tiempo de vida, claro, es que si no están vivos no podemos hablar de que tengan un tiempo de vida. Y es que, como ven, hay algunas características que puedan estar en los virus, pueden estar presentes, pero definitivamente hay otras que no. Entonces, solo por el hecho de que al no tener esos 9 principios unificadores de los seres vivos, pues hace que los virus no son seres vivos, ¿sí? Sí duplica su material genético, Piero, pero ¿sabes qué? Para duplicar su material genético, el virus ha tenido que ingresar a una célula huésped. Dentro de la célula huésped, utiliza toda la maquinaria de la célula o también sus enzimas que ingresan y recién se activan dentro de la célula huésped para poder generar nuevas copias de su material genético, ya sea de ADN o de ARN. ¿Sí? Pero por sí solitos, o sea, en el mismo virus, duplicar su material genético, no, no lo hace. Por acá me pregunta Eduardo, ¿se puede modificar un virus para que sea un antivirus? Interesante. Yo te digo que sí se puede modificar un virus. Y te voy a dar un ejemplo así concreto. No sé si de repente lo han escuchado ustedes, chicos, pero los virus se pueden modificar genéticamente, no en su totalidad, pero pueden quitarles algunos genes y agregarles otros, para que sirvan como vehículos, por así decirlo, como medios de transporte, para que lleven genes a las células que lo requieren. Es decir, hay un proceso, hay una terapia muy conocida que es la terapia genética. Y si en esa terapia genética, uno de los vectores que se utilizan para transferir genes a nuestras células, porque esos genes no están funcionando producto de una mutación, justamente es por virus, ¿no?
como los virus son específicos, usualmente son específicos a ciertas células. Por ejemplo, les pregunto, el virus del VIH, ¿a qué tipo de células parasita? Puede entrar a una neurona, puede entrar a una célula cardíaca, puede entrar a una célula muscular, una célula hepática, pancreática. En realidad, no. Así es que los linfocitos T con receptor CD4, un linfocito T, que es una célula sanguínea que participa en nuestro sistema inmunológico, es una célula en la que lamentablemente es una célula huésped del virus del VIH. ¿Sí? Y es que ahí, después vamos a ver de virus, pero un poco graficando. Entonces, por ejemplo, en esa terapia genética, voy a inventar ya, hay hay un tipo de mutación, hay un cáncer a nivel del sistema nervioso, de células nerviosas. Entonces, esa mutación es producto de que, bueno, este cáncer es producto de una mutación. Y lo que se quiere de repente es transferir genes cuya información sea insertada en estas células que no pueden expresar la proteína que deberían producir. No producen porque hay una mutación. Entonces se utiliza un tipo de virus que es específico de este tipo de células para que pueda ingresar y permitir que ese material genético que está transportando el virus ingrese a la célula huésped. Y una vez que ingresa el material genético en la célula huésped, esa célula ya puede expresar esa proteína, ¿sí? Porque ya se introdujo con el material genético del virus al material genético de la célula huésped. Pero ¿en qué ha sido modificado el virus? Aparte de insertar el gen, se le ha quitado o se le ha extraído genes que le impida al virus replicarse. Claro, a mí no me sirve utilizar un virus en la que vaya, inserte el gen y encima se replique, ¿no? Me va a causar más daño. Más bien solo es utilizarlo como un vehículo para que me transfiera genes, nada más, y que ayude a insertar genes en la célula huésped. Y hay casos de personas que han optado por hacerse terapias genéticas justamente a partir de uso de diferentes vectores, o se han utilizado diferentes vectores, y entre ellos virus, para poder hacer frente a la enfermedad que tenía. Hay estudios clínicos, hay casos en los que se han visto, digamos, que esta terapia ha sido satisfactoria. Lamentablemente también hay casos en los que por el uso de esa terapia, en la cual no se sabe con seguridad si es que el fallecimiento de esas personas ha sido producto de ello o por otras razones, ¿no? Pero bueno, sí, se puede utilizar los virus con otros fines más beneficiosos para el hombre, ¿no? Ok, dice, al entrar a las células se le puede considerar ser vivo o no. No, por como ente en sí, o sea, no es un ser vivo, no es un ser autónomo, no tiene metabolismo propio. Entra a la célula el virus y simplemente lo que hace es utilizar toda la maquinaria de la célula para duplicar su material genético, para sintetizar proteínas, pero eso no lo hace el virus, lo hace la célula. Por eso sigue siendo una estructura que no es considerado un ser vivo. ¿Sí? Entonces, miren que hay muchos más bien contras que pros dentro de las características que hemos mencionado, en la que podemos reconocer que los virus pues no van a ser seres vivos. Pero antes que se me vayan, chicos, vamos a tomar asistencia. ¿Sí? Nos quedan pocos minutitos. Nos vamos a quedar ahí, pero necesito tomar asistencia. ¿Me pueden decir presente, chicos, para avanzar rápido? A ver, Leslie, ¿se encuentra Presente. Leslie? Perfecto, muchas gracias, Leslie. Vamos a poner aquí, listo. Rocío, Rocío Núñez, ¿está Rocío?
Micaela, perdón, Terrones. Presente. Ok, ok, Micaela, gracias. Rodrigo, perdón, Luciana Villanueva. Presente. Perfecto, Luciana, también está Rodrigo. Jean-Pierre Portocarrero también lo he visto ahí en el chat. Yacira, Presente. Yacira Xiomara. Ok, Yacira, muchas gracias. Camila Espejo. ¿Dónde está Camila? Nicole Alexandra Torres. Presente. Gracias, Nicole. Estefanía Gamarra. Presente. Gracias. Piero. Piero. Presente. Ok, Piero, gracias. Hay dos Pieros. Piero y Omar y Piero André. ¿Están los dos Pieros? Presente. Ok, están los dos. Perfecto, gracias. Bien, tenemos a Jaime, Josué. Presente. Ok, Jaime, gracias. Tenemos a Fabricio, Joaquín. Presente. Perfecto, Fabricio, Carlos, Sebastián. Presente. Gracias, Carlos. Alessandra, Patricia. Presente. Gracias, Alessandra. Rocío, Lujani. Está Rocío. A ver, vamos a buscar por aquí. Rocío. No está Rocío. María Fernanda. Presente. Ok, María Fernanda. Anita Mendoza. Presente. Sí, bien, en el chat. Víctor. Por aquí está Víctor. No, no he visto. Víctor. Luciana Flor. Presente. Ok, perfecto. Osiris. Ahí Presente. está Osiris. Así es, gracias. Luana. Ok, Stephanie. Carolina. No está Stephanie. Eduardo. Ok, Eduardo. Anabel. Presente. Ok, Anabel. Ivana. Presente. Ok. Yosetti. Yosetti. Gianluca. Presente. Ok, Gianluca. Kiara. Presente. Gracias. Valerie. Y está Valerie. Ventura. Omar. Presente. Ok, Omar, gracias. Nicole. Nicole. Valentina, sí, ya te vi, Buenas Nicole. noches, presente. Eh, gracias, ok. Salvador, también he visto a Salvador ahí en el chat. Salvador Cruz. Fabiana. Fabiana, está por aquí. A ver, Fabiana. Sí, Fabiana. Y Valentina Seminario. Tenemos a Valentina. A ver, a ver. Ah, ok, no te preocupes. Ya, no te preocupes, Nicole, ya te coloqué en la lista. Bien, chicos, ha sido un gusto empezar el día de hoy con ustedes. Son 6:43. Ya nos estamos yendo, ¿sí? Cuídense mucho y nos estamos viendo el día de mañana. Nos vemos. Que tengan buenas noches. Hasta Bye, luego. bye. Muchísimas gracias. Chao. Clara, Hasta luego. cuídense. Muchas gracias. Igualmente, chicos, que les Luego, vaya muy profesora. bien. Hasta luego, maestra. Muchas Chao, gracias. Rodrigo. Cuídese. Bye, bye. A ver, Alexa Sánchez. Vamos a ver, no te preocupes, pasito cierro. Alexa Sánchez. Vamos a ver, Alexa, te apunto aquí, si es que no.
Ok, Alexa, voy a colocar tu nombre, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. No te preocupes. Como esto lo tengo que presentar hoy día, lo paso. A ver, Josué Herrera, ¿tampoco? Herrera. A ver. Sí, tampoco te lo tengo. No, no te preocupes. Ahorita te escribo. Ahorita espérame para poner sus nombres. Sánchez, Alexa. Ok, listo. No te preocupes, Alexa. Y José Herrera. Herrera, José. Bien. Ya, chicos, ya los apunté. Es que no se preocupen, yo lo voy a informar el día de hoy. Nos vemos. Ventura. Ventura. Ujú.